Ser como niños. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Realmente este pasaje aparece en 3 de los 4 evangelios, pero a mí particularmente me gusta cómo se narra en el de Marcos, en el capítulo 9, versículos del 33 al 37. Al leer este pasaje vemos cómo todo comenzó por una discusión entre los discípulos. Jesús les pregunta por qué discuten, pero ninguno le respondió. Y a partir del versículo 33 Jesús les responde que quien quiera ser el primero debe convertirse en el último, debe ser el postrero de todos y el servidor de todos. En Mateo lo dice un poco diferente, lo dice de la manera que muchos hemos escuchado, que si no se hacen como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Cada una de estas palabras tiene un significado profundo. Pero, ¿qué quiere decir con hacernos como niños? Ser como niños. ¿Por qué toma a un niño? En esa época los niños, las mujeres, prácticamente no tenían mayor importancia, la relevancia la tenían los varones. Sin embargo, él tomó a un niño y dijo que quien recibía a un niño, lo recibía a él. En mi trabajo secular fui maestra por muchos años. Hace poco volví a retomar este rumbo y he podido en todos estos años observar distintas características comunes en la mayoría de niños. Luego de conocer directamente, íntimamente a mi Señor, aún más he sido sensible a todas estas características que creo son a las que se refería Jesús al momento de decir esta frase de ser como niños, de hacernos como niños. La primera creo que es esa capacidad de creer, esa facilidad de creer lo que le decimos, de creer que es verdad. Ellos en su corazón no albergan dudas. Ellos cuando confían, confían de verdad. Ellos confían plenamente. Y creo que esa es una de las cosas que nuestro Señor, nuestro Padre, espera de cada uno de nosotros como hijos. Los niños, incluso con los maestros, creen lo que le decimos. Imagínense aún más cuando son los padres, cuando son esas personas significativas en su vida quienes le hablan. Si tú le dices a un niño que el ratón Pérez es verdadero, él lo va a creer. Si tú le dices que Santa Claus existe y vendrá en diciembre, él lo va a creer. Si tú le dices que Dios existe, que Dios lo ama, que Él es importante, que nació con propósito, que pase lo que pase, su valor no varía, él lo va a creer. Creo que esta capacidad, esta fe tan especial que tienen los niños, es la que el Señor anhela que nosotros también modelemos en cada uno de nosotros, que con el tiempo, a medida que vamos avanzando en edad, es como que se va enturbiando un poco, va entrando más y más la duda y cuesta un poco más confiar debido a las decepciones, a las mentiras, pero debemos recordar que Dios no es hombre para mentir. Dios no es como somos nosotros los humanos. Dios no falla, Dios no cambia. Dios siempre es el mismo y desde antes de la fundación del mundo nos ama con amor eterno. Su amor no varía y no tiene fin. Así como un niño debemos confiar en que su amor nunca cambia, nunca se acaba por ninguno de nosotros. Si fue capaz de enviar a su único hijo a morir en la cruz, vivir todo lo que vivió, todo ese sufrimiento y ese dolor por nosotros, entonces no es tan difícil. Todos los días cuando vengan esas situaciones difíciles que hacen que por momentos nos olvidemos de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, que podamos como un niño recordar, agradecer y volver a encaminarnos desde el amor.
desde el amor que el Señor primero sintió por cada uno de nosotros. Otra característica que he visto en los niños y que enternece mi corazón y muchas veces me quebranta es esa ingenuidad, esa inocencia, esa limpieza de su corazón. Los niños son pureza, representan esa pureza original con la que el Señor nos creó. Esa pureza es la que debemos decidir cada día mantener. Solos no podemos, pero si comenzamos una relación con nuestro Señor, en nuestra intimidad, Él va limpiando todo aquello que día tras día va entrando en nuestra mente, entrando en nuestro corazón, que a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que sufrimos por distintas situaciones, va enturbiando nuestro corazón. Pero es decisión nuestra, es una decisión diaria el mantener limpio nuestro corazón. Un niño en un momento dado puede pelear, discutir, enojarse, pero a los pocos minutos ya se le olvidó, ya pasó, vuelve y abraza, vuelve y sigue jugando. Esa capacidad de perdón debemos también imitarla, ser como un niño. Cuando vemos niños resentidos, niños que discriminan, niños que se burlan de otros, que son crueles incluso con otros niños, con otras personas, a veces incluso con sus propios padres, con sus abuelos. Eso no es directamente de ellos, eso no viene desde el corazón de ellos porque sí, de manera natural. Esas son situaciones que lamentablemente son por modelaje. Muchas veces el entorno familiar favorece negativamente que este tipo de cosas se toleren como si fuesen normales. Y lamentablemente van contaminando el corazón de los niños. Un corazón que originalmente era puro, un corazón que originalmente veía a todos por igual, con amor, con perdón. Debemos ser muy cuidadosos cómo guiamos a nuestros niños. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 16 en adelante, lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor te fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así como dice antes que si se le recibe a un niño, se le recibe a él, asimismo muestra lo celoso que puede ser con uno de sus hijos, con uno que sea como niño, porque no se refiere nada más a un niño de edad cronológica, sino a cualquiera que acabe de creer en él, que sea un niño espiritualmente, ese que mantiene su fe intacta, ese que mantiene su capacidad de asombro, ese que cuando ve un amanecer se deleita y se maravilla, ese que con ojos de niño cada día puede volver a amar incluso a su enemigo. Jesús nos muestra que Dios es celoso, que nos cuida, que nos protege y que debemos ser muy cuidadosos cómo nos tratamos unos con otros, porque todo tiene su consecuencia. La tercera característica que creo que en mi corazón creo que es otra a las que se refería Jesús al momento de decir esta frase que hemos escuchado tantas veces, pero quizás no hemos meditado, es la dependencia. Un niño depende de sus padres, de sus cuidadores, de esas personas que le proveen alimento, cuidado, abrigo, le dan atención diariamente. Asimismo, un niño, nosotros, siendo como niños, haciéndonos como niños, deberíamos depender de nuestro Señor, porque es Él nuestro proveedor, es Él quien nos sustenta, es Él el que llena cada vacío que tenemos en nuestro corazón. Es Él el que nos llena de gozo, el que nos provee de paz.
Él es quien nos da ese aliento que necesitamos para continuar cuando ya no podemos más. Es Él el que nos sana cuando sentimos que estamos enfermos, que nuestra mente, que nuestro cuerpo, que nuestras emociones están descontroladas de alguna manera. Es Él nuestro todo. Así un niño depende de esas personas adultas que el Señor ha puesto a su alrededor. Nosotros, ya como adultos, siendo como niños, debemos levantar nuestras manos y depender de nuestro Creador. Hoy los invito a volver su mirada a Jesús, al único que puede limpiarnos día a día, revestirnos de esa gracia, de su santidad, de su justicia, de su verdad. El único que puede limpiar verdaderamente nuestra vida, como para hacernos como niños, como nos pide que seamos para poder entrar al reino de los cielos. Que cuando nos mire, nos vea con la pureza de un niño, que nos mire con esa dependencia, con esa fe, así con esa capacidad de asombro. Al reflexionar sobre las características de los niños, ¿crees que Jesús tomó en cuenta alguna otra? Déjanos tus comentarios. Para nosotros es importante y enriquecedor lo que puedas aportar. En este tiempo de gracia aún podemos ser como niños. Aprovechemos.